que este Ministerio Fiscal pasa a formular acusación, aclarando que en la misma se comprende por cada uno de los imputados que correspondieren la acusación y la pena, de forma separada para cada uno de los imputados, que se detallan a continuación y cuyos demás datos filiatorios obran en autos. Formulo acusación para el imputado Julio Fernando Alegre como autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, autor del delito de peculado de bienes y servicios y cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en relación a las empresas del Chumillero y la Mula. Todo esto en concurso real de delitos. A su vez, el delito de peculado, de caudales y efectos, y defraudación calificada reiterada, negociaciones incompatibles con la función pública respecto de las empresas La Productiva del Norte, La Mula y EH. La Granda y H. Estos tres últimos delitos, es decir, peculado, defraudación y negociaciones, en concurso ideal, quedando absorbidos por la pena del peculado, que a su vez concurren en forma real con los anteriores. Artículos 210, segundo párrafo, 261, segundo párrafo, 265, primer párrafo, 174, inciso 5, 261, segundo párrafo, 258 y 265, todo en función de los artículos 55 y 54 del Código Penal. Respecto de la pena, para la conformación de la escala penal, respecto de los delitos que se acusan y que concurren formalmente, tal como se adelantara, tomo la pena del peculado, conforme, por ser el delito más grave, conforme la regla del 54, con más la sumatoria de los máximos de los delitos que concurren en forma real, la escala penal prevista para el caso va de un mínimo de 5 años a 42 años de prisión con más inhabilitación absoluta perpetua. A los efectos de la mesuración de la pena, partiendo de la mitad conforme doctrina y jurisprudencia, al respecto, y teniendo en cuenta que si se parte de lo mínimo no queda margen para atenuar, y si se parte de del máximo tampoco para agravar, se entiende que se parte de la mitad a los fines de la aplicación de las agravantes y atenuantes genéricas que dispone el artículo 40 y 41 del Código Penal. En
caso 21 años. Tengo como agravante la naturaleza de los hechos, evidentemente graves, con total y absoluto desapego a las normas que por sus condiciones personales y siendo la máxima autoridad de la administración municipal a él confiada por elección popular, haciendo notar que esta circunstancia agravante, carácter de jefe, no se encuentra prevista en la norma del 210 para estos casos y por lo tanto no se incurre en prohibición de doble valoración con las agravantes específicas del tipo. Respecto de la defraudación, las negociaciones incompatibles, el peculado, que por su carácter de funcionario público, la gravedad se encuentra íncita en la norma, por lo que solo se toma como agravante la calidad del delito por su reiteración. Las circunstancias y motivos que los llevaron a delinquir, íntimamente vinculada al poder ejercido en forma abusiva e instaurando la corrupción en el ámbito de la administración a él confiada por la población. El aprovechamiento del producto del ilícito, que se traduce en los acreditados gastos e inversiones en bienes, servicios de los más suntuosos, a costas de las arcas del Estado municipal, por cierto, injustificados si tenemos en cuenta los ingresos y egresos del imputado, que se traducen en los resúmenes de tarjetas de crédito como también de cuentas sueldos. La extensión del daño causado resulta el perjuicio, el patrimonio de la administración, afectando a terceros, empleados del mismo municipio, algunos de los cuales han tenido que venir a juicio con el consecuente perjuicio que ello ocasiona. ¿Por qué? Porque en cuyo nombre se adquirieron bienes como la camioneta Kangoo, el aparato de música de gran valor, en el caso de Fabián Esteban Díaz, como el ocultar bienes en la casa de su padre. Hechos estos que no podemos adjudicarle ni a Mema, ni a Bustos, ni a Farías. A más de la defraudación a la misma sociedad que ha confiado en él, porque el pueblo no lo eligió, a Mema, a Bustos ni a Farías, sino a Julio Fernando Alegre, quien accedió al mandato con más del 60% de los votos. En consecuencia, es el principal deudor de la sociedad santiagueña.
del grado de participación en los hechos en virtud del poder de mando, que tampoco está íncita en la norma del 210 como agravante específica, por cuanto no está prevista allí para la criminalidad organizada desde el poder de la administración. Es decir, aquí se da por el ámbito y el ámbito desde el cual se ejerció la jefatura. Por tanto, no hay prohibición de doble valoración. El peligro causado. Si bien a las arcas de la municipalidad, aunque señor Alegre dijo que dejó un superávit de 30 millones de pesos, un poco ratificado por el imputado banco, debemos tener en cuenta que el superávit debe medirse no en relación a lo que quedó, sino en relación a lo que debía quedar o tener el municipio de superávit si no se producían estas millonarias defraudación. Como atenuante, solo tengo la falta de antecedentes del imputado. Esto es de acuerdo al juicio de culpabilidad que mira y se retrotrae al momento del hecho, como las consecuencias que el hecho ha ocasionado. No obstante lo cual, resulta necesario un juicio de prevención especial positiva para determinar el quantum de la necesidad de la pena desde el punto constitucional para resocializarlo al infractor y no para castigo. Mediante la internalización de la norma y su motivación en la misma, sin perder de vista también que el bien jurídico lesionado queda resguardado aquí con la pena de inhabilitación perpetua para ejercicio de cargos públicos previsto en la norma. Teniendo en cuenta lo expuesto y del conocimiento de viso del imputado, siendo por la pena, digamos, si bien correspondería una pena desde el punto de vista de la culpabilidad que estaría por encima de la media, no obstante lo cual, desde la prevención especial, estimo suficiente la pena de 11 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Con más, la pena accesoria del comiso de los bienes, caudales y efectos que estuvieran cautelados y acreditados en autos en grado de certeza que fueron adquiridos con el provecho del ilícito, muchos de los cuales fueron puestos a nombre de terceros, como a nombre de sociedades presididas por terceros y otros imputados, a lo que cabe extender también el comiso. Así lo han reconocido la imputada Feijó
Díaz Esteban, la declaración de Farías y el testimonio de Rivac, entre otros. La pena se solicita conforme la previsión de la norma del artículo 23 del Código Penal, incorporados estos bienes a partir de la reforma por la ley 25.188, orientando esta modificación a evitar que el penado o terceras personas se aprovechen con el producto del ilícito o se beneficie con ganancias obtenidas mediante su perpetración. La reforma incluye, por supuesto, la naturaleza jurídica de esta pena es accesoria e incluye todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, obviamente caudales y efectos. Todos los que han sido adquiridos con provecho del ilícito, que en el caso de autos se encuentran absolutamente acreditados y resultan injustificables, a estar tanto de los ingresos percibidos como haberes, como también los que pudiera haber percibido en el negocio que giraba bajo el nombre comercial de Taiwán, y teniendo en cuenta también la declaración de Franco Abayo Nuevo respecto del famoso vendedor 3. Aclarando que nada obsta a la imposición de esta pena el hecho de que se encuentre tramitando la causa por el enriquecimiento ilícito, toda vez que en el caso de ser elevada a juicio, como es sabido, será juzgada la fijación de la pena bajo las reglas del artículo 58 por el método composicional, de modo que podrá eventualmente ser absorbida por él. Respecto del imputado Enzo Herrera, se formula acusación como autor del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador y partícipe del delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en las sociedades, la mula y el chumillero en concurso real de delitos. Autor del delito de defraudación calificada reiterada en perjuicio de la municipalidad de la capital y partícipe del delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en forma reiterada en relación a las sociedades La Granda, EH y la Productiva del Norte, en los términos de los artículos 210, segundo párrafo, 265, primer párrafo, 174, inciso 5, 265, primer párrafo,
artículo 45, todo en función de los artículos 55 y 54 del Código Penal. En el caso del encartado Hellera, la escala penal, teniendo en cuenta los mismos parámetros ya expuestos para el caso de Alegre, la escala va de un mínimo de 5 años a un máximo de 28 años de prisión, sin perjuicio de la pena de inhabilitación dispuesta por el artículo 20. Partiendo de la mitad, es decir, 14 años, y lo dispuesto por los artículos 40 y 41, tengo como agravante la naturaleza de los hechos por su forma, y para lo cual me remito a los videos y desgrabaciones, interviniendo y afectando intereses, aunque sean en expectativa de terceros y empresas privadas, también graves por su reiteración, como la extensión del daño causado al patrimonio de la administración, como a la función pública, como a los intereses de la propia Nancy Moisés, y hasta poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los empleados del Chumillero, sobre los cuales él mismo dijo en esta audiencia que se negaba a su blanqueo para evitar riesgos de juicios laborales. Las condiciones personales, a estar de sus propios dichos, con capacidad empresarial y amplios conocimientos en materia de negocios, antecedentes y capacitación laboral, en asesoramiento financiero a innumerables e importantes como numerosas ofertas de empresas del medio local, nacional y hasta internacional, que tornan injustificable su incursión en actividades ilícitas. El hacer negocios no resulta para nada reprochable. Lo reprochable es el hacerlo de modo ilegal, porque este es el límite a la libertad de trabajo, derecho constitucional. El grado de participación no ha sido menor, ha sido la pieza fundamental, clave en todas las negociaciones de la mula y del chumillero, tal como se observa en las desgrabaciones traídas al proceso por la defensa. En la Granda y NH por la reiteración. Solo tengo como atenuantes la falta de antecedentes del imputado, por lo que desde un juicio de culpabilidad correspondería una pena por muy encima de la media. No obstante lo cual, cabe también el juicio de prevención especial positiva
que del conocimiento de visu del imputado tal parece no haber internalizado la norma, lo ilícito le parece lo más natural, no obstante lo cual, siempre optando por una pena menor de prisión, solicito y entiendo prudente la pena de 9 años de prisión. A su turno, y en aras de resguardar el bien jurídico lesionado mediante la exclusión del ámbito de la actividad involucrada, su comisión, el que en el caso resulta ser la pena de inhabilitación especial para contratar con el Estado nacional, provincial o municipal, en forma personal o bajo cualquier forma societaria, por sí o por interpósita persona. Todo ello en atención a la naturaleza del daño causado y al bien jurídico lesionado, artículo 20 del Código Penal. Gustavo Alegre Vega, que formula acusación por el delito de asociación ilícita en el mismo carácter de organizador, defraudación calificada reiterada en perjuicio de la municipalidad de la capital y partícipe del delito de negociación incompatible con la función pública, reiterado por las empresas EH, La Grande y La Productiva del Norte, ambos en concurso ideal, en los términos del artículo 210, segundo paso, 174, inciso quinto, 265, primer párrafo, artículo 45, en función del artículo 55 y 54 del Código Penal. La escala penal prevista en este caso iría de 5 a 16 años con más la inhabilitación para ejercer cargos públicos cuando se trata de funcionario público. 5 a 16 años. Con idénticos parámetros a los ya expuestos, partiendo de la mitad, tengo como agravantes la naturaleza de los hechos graves por su calidad y cantidad, que se traduce en la reiteración. El medio empleado, mucho más grave que el uso de un arma. Aquí se ha hecho uso de personas, de seres humanos, como David Drube, que aprovechándose de sus limitaciones intelectuales como de sus necesidades básicas de subsistencia y la confianza depositada en él por Drube y su familia, como así la extensión del daño causado, que trasciende el perjuicio económico de la administración y hasta del mismo Drube, colocándolo a él como socio, con el potencial perjuicio en lo impositivo y con el real perjuicio
desde el punto de vista penal que lo ha traído Adrube a este proceso en forma absolutamente injusta, además de haber perdido su trabajo a partir de haber quedado incriminado en este proceso. El peligro causado, que ya hemos dicho, es en materia impositiva. Teniendo en cuenta los montos facturados por estas empresas, según lo dan cuenta los peritos. La conducta de denigrar al personal de la Defensoría, mandándolos a limpiar las obras que iban a inaugurar con su socio Herrera, no es menos repudiable. Ha sido también la pieza fundamental para la ocultación de bienes obtenidos del provecho del ilícito, tanto propios como de su hermano. Si el señor Alegre llegó a realizarle un sumario y hasta una denuncia penal a la señora Esperanza Herrera, logrando su cesantía por un contrato de 100 pesos y que estaba autorizada a realizar, porque en ese momento era responsable de cuenta, con un medio de publicidad de una iglesia o radio perteneciente a la iglesia, lo cual me exime de mayores comentarios que podemos nosotros ahora pensar en la pena que le puede tocar, si tenemos en cuenta la conducta asumida por él. Esto nos da también un poco la pauta de las condiciones personales y de su calidad humana. Por cierto, agravantes de la pena. Más el grado de instrucción y de cultura que operan como agravantes siendo un profesional universitario. Atenuante: solo la falta de antecedentes. Obviamente aquí tengo 2 hechos menos a los que se le endilgan al señor Enzo Herrera, y la escala penal, por cierto, es menor. Entonces, desde un juicio de culpabilidad, también le corresponde una pena, en principio, por encima de la media. Y desde un juicio de prevención especial positiva del conocimiento de visu que hemos tenido del imputado, entiendo necesario fijarle una pena de 8 años de prisión, con más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y con más la pena del comiso de los bienes cautelados en autos y acreditados que fueron en provecho del ilícito, según la declaración de Mariano Martínez de Santillán y demás constancias de autos, todo en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 del Código Penal, cuya
alcances que han sido expuestos. Se formula acusación en contra del imputado Rodolfo Mema por los delitos de asociación ilícita en el carácter de miembro, peculado de efectos y caudales y defraudación reiterada en perjuicio de la administración pública, estas dos últimas en concurso ideal que concurren realmente con la asociación. Artículo 210, primer párrafo, 261, primer párrafo, y 174, inciso 5, en función de los artículos 55 y 54 del Código Penal. La escala penal queda en 3 años, 3 y 20 años, con más la inhabilitación. Teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto respecto de los parámetros, tengo como agravantes la naturaleza de los hechos en cuanto a su reiteración, la extensión del daño causado, que se trasunta en las cifras que arrojan la pericia y auditorías de la cuenta de cultura, el grado de participación, que no ha sido menor, suscribiendo todas y cada una de las rendiciones dibujadas y confesas, además con intervención directa en cuanto a la orden bajada, recibida y a su vez transmitida a sus inferiores respecto de las sustracciones. La condición personal, es decir, profesional, universitario en las ciencias económicas, es otra agravante. Atenuantes tengo la falta de antecedentes, como así también que del conocimiento de visu del imputado deja traslucir su declaración el grado de arrepentimiento, que en nada ha incidido en su participación ni en su calificativa legal. Además, no debemos perder de vista en estos casos de responsabilidad penal que en la cadena de mandos mayor es la responsabilidad cuando más cerca se está de la fuente de poder, y a la inversa cuando más cerca se está del ejecutor material del hecho. Es ya las aspiraciones patrimoniales o políticas, como ya lo adelanté, la presencia de un corrupto no se justifica o no se si no hay un, por lo que entiendo atinado solicitar una pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de los cargos públicos. Oscar Farías se acusa por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, peculado, efectos y caudales, defraudación calificada, reiterada en perjuicio de la administración pública municipal. Artículos 210, primer párrafo, 261,
primer párrafo y 174, inciso quinto, en función del 55 y 54 del Código Penal. La pena más grave o la escala penal también va de 3 a 20 años, siempre teniendo en cuenta que en el concurso ideal quedan absorbidos los delitos por la pena del peculado, que es de 10 años, más 10 que tenemos de la asociación ilícita en el máximo, 3 a 20 años, con más la inhabilitación. Por cierto, tengo como agravantes la naturaleza del hecho y su reiteración, como la extensión del daño, que en el caso difiere y a estar de las pericias es menor a la de la cuenta de cultura. El grado de participación no ha sido menor, pues es confeso de todas las rendiciones por él realizadas, con desconocimiento de sus compañeros como de la señora González Carol, según lo expuesto, aunque exigiendo a exigencias del superior, respondiendo a exigencias del superior, acreditando en gran parte sus dichos de que fueron a parar en beneficio del superior. También tengo como atenuantes la condición personal, que difiere de los anteriores porque no es un profesional y contaba solo con el trabajo de empleado administrativo, careciendo de otras expectativas laborales, a lo que se debe sumar que aquello que empezó con poco de pronto se vio inmerso en una organización de la cual no es fácil de salir, porque en este caso no solo corría el riesgo de perder el trabajo, sino sin duda de ir preso. Total, el señor Alegre nada había firmado. Esto se pone de manifiesto con el hecho de haber conservado alguna documentación que respalde su accionar, lo cual en modo alguno implica justificar su conducta ni lo exime de responsabilidad penal. Pero aquí también no debe perderse de vista lo mismo que se ha expuesto respecto de Mema, de la responsabilidad en la cadena de mando. La falta de antecedentes, como el arrepentimiento mostrado, casi dispuesto a pagar su deuda con la sociedad, así lo ha dejado de manifiesto en este debate. Por lo que desde el juicio de culpabilidad, si bien tiene algunas atenuantes, también estarían prácticamente en la media. Desde el juicio de prevención especial, entiendo que de alguna manera ha internalizado la norma, por lo que resultaría por prudente solicitar
una pena de 3 años y 6 meses de prisión, con más la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Respecto de la imputada González Carol, se la acusa por el delito de asociación ilícita en el carácter de miembro en concurso real con el peculado de efectos y caudales y la defraudación reiterada. Esto último concurren idealmente. Artículos 210, primer párrafo, 261, primer párrafo y 174, inciso 5, en función del 55 y del 54 del Código Penal. La escala penal aquí es igual a la de los anteriores, de 3 a 10. Agravantes: la naturaleza de los hechos y su reiteración, como la extensión del daño causado, que se acredita con los montos arrojados por las pericias, siempre menor al de cuenta de cultura. El grado de participación se traduce en la suscripción de los cheques en forma conjunta con Farías, los cuales, muchos de ellos en blanco, lo que no la exime por tanto e iguales consideraciones ya expuestas para Farías, voy a solicitar, y la falta de antecedentes de la imputada, solicito una pena de 3 años de prisión con más la inhabilitación absoluta, perpetua para ejercer cargos públicos. Julio Francisco Uñate, miembro de la asociación ilícita y partícipe primario de la defraudación calificada reiterada en perjuicio de la administración pública municipal, artículo 210, primer párrafo, 174, inciso 5, artículo 45, en función del 55 del Código Penal. La escala penal aquí va de 3 a 16 años de prisión. La naturaleza del hecho y su reiteración operan como agravante. El grado de participación ha sido la pieza clave en las rendiciones apócrifas, previo relevamiento de datos de clientes de la empresa familiar, como también de la clonación de otras facturas reales. La extensión del daño en relación a los importes defraudados, y teniendo en cuenta solamente los de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, donde era el lugar en que se advertía su presencia permanente. Entiendo que no todos pueden ser endilgados a Uñates, ya que hay que tener en cuenta las distintas modalidades delictivas adoptadas, entre ellas el préstamo de facturas de los propios proveedores, como las facturas reales o facturas que han sido por trabajos realizados en favor de los funcionarios, pero facturados al municipio. Razón por la cual la falta de antecedentes del imputado. Voy a solicitar la pena de 3 años de prisión, entendiendo que interesa aquí la inhabilitación especial
porque no es posible aplicarle la inhabilitación para ejercer cargos públicos porque no tiene la calidad de funcionario. No obstante lo cual, teniendo en cuenta su ocupación o profesión de imprentero y ante la sociedad, la constitución de sociedades Jufra y Cesal como posible proveedora del Estado, entiendo pertinente la prohibición de contratar con el Estado nacional, provincial o municipal, es decir, la inhabilitación que dispone el artículo 20 del Código Penal. César Alberto Villalba, como autor del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, artículo 210, que tiene la pena de 3 a 10 años de prisión. No tengo mayores agravantes, solo la naturaleza del hecho y el peligro causado, incitó en la norma, estando su participación acreditada mediante constitución de sociedades que no han llegado han quedado en actos preparatorios. No han llegado a contratar con el municipio. Tengo como atenuantes que carece de antecedentes, su condición personal, el grado de instrucción, cultura, por lo que tanto desde el juicio de prevención de culpabilidad como de prevención especial positiva, estimo prudente una pena de 3 años de prisión en suspenso con más la inhabilitación especial para contratar con el Estado provincial, nacional o municipal, artículo 20 del Código Penal. María Marta Feijó, se formula acusación como miembro de la asociación ilícita, artículo 210, primer párrafo del Código Penal. Tiene una pena prevista de 3 a 10 años. La naturaleza del hecho como agravante y el grado de participación no es menor, pues se traduce en la prestación del nombre sabiendo para la adquisición a nombre de una sociedad uruguaya y así tornando imprevisible los resultados del proceso. En tanto, se han distraído bienes que en definitiva constituyen prenda común del acreedor. La extensión del daño causado, que es el perjuicio para los eventualmente damnificados, muy difícil de revertir. Atenuantes: las circunstancias que les llevaron a delinquir, teniendo en cuenta la edad de la víctima, su relación sentimental y de amistad, como su llevado un poco por obnubilación hacia el poder y, por qué no decirlo, hacia los sentimientos que en su momento tenía con uno de los coimputados. De alguna manera mostró su arrepentimiento en su confesión en la instrucción y del conocimiento de viso de la imputada desde el punto de vista de la prevención especial positiva. La estimo
prudente la pena de 2 años de prisión con más la pena accesoria del comiso en los términos del artículo 23 en relación a todos los bienes que se encuentren a nombre de la sociedad por ella representada, formulo acusación en contra de Marcelo Ricardo Bustos como miembro de la asociación ilícita en concurso real con el delito de peculado de caudales y efectos y defraudación calificada reiterada en perjuicio de la municipalidad de la capital. Estos últimos en concurso ideal de delito. Artículos 210, primer párrafo, 261, primer párrafo y 174, inciso 5 del Código Penal en función de los artículos 55 y 54. La escala penal aquí también va de 3 a 20 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero tengo aquí como agravante la naturaleza del hecho por su reiteración, la extensión del daño causado, que se arroja en las pericias, por cierto menores, también a las de la cuenta cultura. También la extensión del daño en respecto de las cajas de 67 y 70, siempre inferior a la de cultura. El grado de participación, que si bien no es menor, pues con su firma habilitó la reposición de los fondos, no obstante lo cual, y en conocimiento de que se justificaban sustracciones, no obstante lo cual, tengo como atenuante el conocimiento de viso del imputado, su declaración que, al margen de cualquier especulación, ha mostrado un arrepentimiento. Tampoco se advierte que Bustos haya aprovechado ni política ni económicamente del poder que le otorga su cargo de secretario. Más aún, Bustos aparece como un segundo de Farías en la relación con Julio Alegre. Por tanto, desde el juicio de la culpabilidad como desde el juicio de la prevención especial positiva, estimo suficiente y prudente la pena de 3 años de prisión en suspenso con más la inhabilitación absoluta para el ejercicio de los cargos públicos. Luis Alejandro Pochi. Se formula acusación como autor del delito de cohecho activo, artículo 258 del Código Penal. Teniendo en cuenta la escala penal prevista que va de 1 año a 6 años, tengo como agravante la naturaleza del hecho, que si bien es grave, porque la conducta tiende a corrompir al funcionario,
no es menos cierto que hay que colocarnos en el contexto de la causa y del funcionario corruptivo, que aparece como corruptor dentro de la administración. Su condición personal de profesión universitario, como sus condiciones económicas, no parecen justificar las circunstancias que los llevaron a delinquir y que evidentemente fueron las múltiples contrataciones en su favor. Tengo como atenuantes la falta de antecedentes, que sin reconocer el hecho ha mostrado arrepentimiento, por lo tanto, desde el juicio de culpabilidad como de prevención especial, solicito la pena de 2 años de ejecución en suspenso. Respecto de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, como defraudación calificada en grado de tentativa en perjuicio de la administración pública, solicito su absolución por el beneficio de la duda. María Marta Medina. Se formula acusación por el delito de defraudación calificada reiterada en perjuicio de la administración pública municipal. Artículos 174, incisos 5 y 45 del Código Penal. La escala penal prevista es de 2 a 6 años. Tengo como agravantes la naturaleza del hecho y la extensión del daño causado, que se traduce en el monto del perjuicio que arroja la pericia, como las circunstancias que les llevaron a delinquir. Conocedora de la debilidad del sistema de control y la modalidad operativa delictiva de la administración, según su propia confesión. Siempre se manejaban retornos. Como atenuantes, la falta de antecedentes de la imputada. Desde el juicio de prevención especial, positiva el conocimiento de visu, estimo suficiente la pena de 3 años de prisión, con más la inhabilitación absoluta perpetua, con más la inhabilitación especial para contratar con el Estado nacional, provincial o municipal, artículo 20 del Código Penal, y el comiso, pena accesoria, de los bienes cautelados adquiridos con el producto del ilícito, según ha quedado acreditado en autos con las declaraciones de Legarreta, Mozo, Juárez, etc. Artículo 23 del Código Penal. Respecto del imputado Pedro René Banco, imputada María Cecilia Vitar, Silva Areal y Nancy Moisés, solicito su absolución por el beneficio de la duda. Artículo 4 del Código de Procedimiento Criminal y Correccional y del 2 del nuevo Código. David Alejandro Drube, Mario Alberto Soldán, Ramón Gabriel Neirot, Luis Antonio Vázquez y Esteban Fabián Díaz, solicito la absolución por lisa y llana para cada uno de los mismos. Nada más, muchas gracias.